Hay una gran interrogante. Muchos cristianos piensan y dicen: llevo 20, 30, 40 años en el Evangelio y no creo que Dios, por el currículum que llevo, por el historial de arrastre que llevo en la casa de Dios y por las obras que he hecho, el Señor me condene si al final me aparto, peco y le fallo al Señor. Y piensan que por los honores del ayer Dios va a tener misericordia y a la final se va a salvar. Pero Ezequiel capítulo 18 y verso 21 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Pero también habla del justo, que si el justo, que por su justicia caminó toda una vida y después se aparta y toma la salvación por vil, y a la final se aparta, su justicia pasada no le será contada, y de cierto, dice el Señor, el justo que se apartase, de cierto morirá. Quiere decir que nosotros como cristianos, como ovejas de su prado, no podemos contar con las obras que hicimos ayer, porque ayer me porté bien, porque en el año pasado tuve frutos al 30, al 60 o al 100 por uno. Porque aquí lo que dice, que si el impío en toda su impiedad, manchado como la grana, marcado, ajado, arrugado, se aparta de su impiedad y se vuelve a Dios, la palabra establece que el Señor lo perdonará y no será tomado su primer estado, sino que su postrer estado. Pudo haber sido sicario, secuestrador, pudo haber abortado 50 veces, pudo haber sido lo peor de la sociedad, pudo haber sido el peor pronombre del barrio, la prostituta que nadie quiso ver, aquella persona que nadie daba un peso por ella. Pero el Señor dice que si esta persona, este impío, se aparta de su impiedad, el Señor no tomará en cuenta su pasado y vivirá. Esa es la palabra que el Señor dice acá. El impío no morirá ciertamente, vivirá. Es la promesa del Señor, ya que el Señor, cuando expiró en la cruz, no expiró por los que podían, no expiró por los sanos, no expiró por los justos, sino que expiró para el pecador, para que usted y yo alcanzásemos misericordia, para que hiciésemos uso de la gracia del que murió en la cruz del Calvario. Hay quien todavía se atreve a señalar y a decir: ese que va ahí con la Biblia fue tal cosa, ese fue borracho, ese dejó hijos botados, ese ya lleva el tercer, cuarto matrimonio, ese, y la gente se encarga de tildar. Pero no se preocupe, cuando alguien es luz, tiene que dejarse ver. Cuando alguien está en tinieblas, nadie lo critica, nadie lo ve, nadie lo juzga, porque está en el anonimato, no se puede ver. Pero si alguien está en luz, tiene que ser visible, tiene que ser divisado. Y ahí es en donde la lengua detractora va a empezar a hablar. Y es que recuérdense que cuando Nehemías construía, cuando Nehemías decidió edificar y levantar los pórticos y levantar el templo caído, entonces lo primero que el enemigo hizo fue hablar. Lo primero que Tobías, Sanbalat y el árabe empezó a decir son cosas malas. Si este construyese y una zorra se sube a ese muro, se va a caer. Y es lo que dicen: ese no va a aguantar 2 meses,
ese no va a aguantar 2 días en el evangelio, ese no va a servir para cristiano. Y empiezan a ver que ya lleva 2 meses, ya lleva 6 meses, ya lleva 1 año, y la gracia y la misericordia permanece en él. Y como no pueden con su presente, entonces tienen que retroceder a su pasado. Y te empiezan a sacar el ayer. Y te empiezan a mencionar tus errores del antier. Y te empiezan a señalar. Y recuérdese que el acusador no es Dios, es Satanás. Y estos mismos son hijos de tinieblas. Por eso vuestro padre el diablo, le dice el Señor a ellos. Él es su papá, porque las obras de él es la que hacen. Y la obra del diablo es acusarte. Acusarte. Por eso es que nosotros tenemos un adversario. Y el adversario tiene que hablar. Él tiene que hablar. Él tiene que hablar. Cuando llegó el paladín enfrente de aquel David, lo primero que hizo el paladín fue hablar. Él empezó a hablar: vienes contra mí con palos como que fuera perro. De cierto te digo que este día las aves del campo comerán tus carnes. Y empezó a hablar y hablar y hablar, porque no tenía otra defensa más que hablar. Déjenlo que hable. ¿Sabe qué dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque Él las ha hecho todas nuevas. Así que lo que fuiste ayer, o lo que fuiste antier, o lo que fuiste el año pasado, que no te dé aflicción. Que el impío, que el árabe, que Tobías y Sanballat vengan a señalarte. No te aflijas. ¿Sabe de qué te puede servir eso? De testimonio. Cuando te diga: mire, y no era usted la que hizo tal y tal y tal cosa, y usted dígale: amén, yo fui, yo era, pero ya no lo soy. Y entonces eso va a servir de testimonio. Si nos avergonzamos de nuestra vieja pasada manera de vivir, porque no hacemos alarde de nuestros pecados, pero no nos avergonzamos de haber cambiado y haber encontrado al Cristo que nos perdonó. Entonces, acá Ezequiel da una palabra de parte de Dios y dice: si el impío dejase su camino y su impiedad, no morirá, de cierto vivirá, dice el Señor. Y esa, gracias mía, y esa es una esperanza que tenemos todos los que sabemos fallar. Acudir a la sangre del Cordero, del Redentor, del que sí puede perdonar. Y es que aquellos que cavilaban le decían: ¿cómo va a ser eso así de fácil? Qué bonito es decirle al paralítico lo que Jesús le está diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Entonces estos cavilaban en su corazón y decían: eso cualquiera lo puede decir. Cualquiera puede decir: tus pecados te son perdonados, pero ¿por qué no lo levanta? ¿Por qué no lo sana? Y el Señor, que todo lo sabe, que escudriña el intento del pensamiento del hombre, les dice: para que se sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados y de sanarlos a los enfermos, le digo al paralítico: levántate y anda, toma tu lecho. Y entonces se levantó y todos quedaron espantados. Así que el Dios que puede sanar también puede perdonar. Y el impío, cuando se convierte de su vieja manera pasada de vivir y el Señor no se acuerda más de ella, puede caminar como la palmera, erguido, con la frente en alto, como aquel obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No se avergüence, no se calle, que nadie calle tu boca por lo que hiciste ayer. Todos tenemos un currículum, un historial, la Biblia le llama un acta de los decretos en tu contra. Todos la tenemos. No hay uno solo que no tenga negativos en el acta de los decretos.
Todos tenemos una cola machucada en el ayer y en el antier, que está allí en el acta de los decretos, hasta que, dice la palabra, y anulando el acta de los decretos. Mire qué cosa más linda. Como dice, anulando el acta de los decretos que había en vuestra contra y clavándola en la cruz del Calvario. Cosa más hermosa. Tu pasado fue perdonado, tu pasado fue limpiado, tu currículum y tu historial fue totalmente limpio. Cuando el Señor expiraba en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es. Cuando Él dijo consumado es, quiere decir está cancelado. Cancelado está. Y ahí el Señor pagó el precio de tu pecado, el precio de tu rebelión. Y no hay diablo, no hay Tobías, no hay Sanbalat, no hay quien te pueda señalar, porque no hay quien pueda maldecir a quien el Señor ya bendijo. No existe maldición para quien el Señor ya ha bendecido. Por el contrario, también el justo, si confiado en su propia prudencia, piensa y se imagina que por su justicia del ayer puede hacer como se le venga en gana el día de mañana, y puede hacer de la salvación a como se le pegue la gana, porque él piensa que Dios puede ser burlado, o Dios no mira de noche, o Dios no mira para abajo. De cierto, dice el Señor, este justo que se apartó no vivirá, sino que morirá. Porque el que perseverase hasta el fin, ese será salvo. No se trata de cuántos años tengo sentado en la silla de la iglesia. No se trata de cuál es mi puesto en la congregación. No se trata de cuántas familias he visitado. No se trata de nada de eso. Se trata de seguir al Señor con un corazón limpio. Con un corazón que no tiene ni mancha ni arruga. Y es que lo bueno cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede hacer lo bueno. Son helicópteros que llegan seguido a África a regalar comida, y eso es malo. No, eso es bueno. Son ayudas sociales que se dan por todos lados, y eso es malo. No, eso no es malo, eso es bueno. El asunto es con qué corazón lo hace el político cuando lo hace. ¿Cuál es la raíz que lo mueve a hacer lo que está haciendo? No se trata solamente de hacer lo bueno, sino que por qué, qué es lo que me mueve, cuál es el motor y el corazón del hombre para yo ser movido de esa manera para lo que estoy haciendo. Es que los fariseos también hacían obras y también tiraban desde arriba las monedas, las ofrendas o las limosnas para ser vistos. No es lo bueno que el hombre haga, sino con qué corazón lo hace. Y es que el Señor dice, hablando de los reyes, e hizo lo bueno delante de Dios, aunque no de puro corazón. De todos decía, e hizo lo malo. Otro le decía, e hizo lo bueno. Pero de este en particular dice, e hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. O sea, él hizo lo bueno, mas no de puro corazón, mas no de limpio corazón. ¿De qué forma ayudas a tu prójimo? ¿De limpio corazón o enojado? ¿De qué manera haces lo que estás haciendo? ¿De qué manera prestas tus servicios? ¿Es algo bueno lo que estás haciendo? Claro, es algo bueno. La pregunta es, ¿con qué corazón? Porque si el justo se torciese en el camino, no le será contado su historial y su currículum de toda una vida. Así llevase 90 años sentado en una banca y haya nacido en una iglesia y haya dado a luz su madre en el altar mismo. No le será tomado en cuenta ninguno de su pasado si el justo se corrompe y se pierde. Porque no puede ser burlado el Señor, ni tampoco puede ser tomado en vano
esta tan grande salvación que el Señor nos ha dado. Por eso el Señor les dijo, había algunos obreros que llegaron a trabajar por la mañana, otros llegaron al mediodía y otros llegaron ya para terminar la hora del jornal. Y cuando le toca que pagar, le dice al primero, ten, y le pagó, y al segundo le dio lo mismo, y el tercero dijo, lo mismo le dio. Y el primero cuando se le dio lo mismo a todos, dijo, yo me imaginaba que mi paga iba a ser mayor, porque estoy aquí desde la mañana. Él se imaginaba que por el historial que tenía de estar sirviendo, su paga iba a ser mayor, y le reclama al amo y le dice, ¿cómo es eso que al que vino de último le diste la misma paga de la mía? Si yo desde la mañana he llevado sol y me he cansado. Y el Señor le dice, ¿qué nosotros no acordamos en un precio? ¿O es que tienes envidia de que yo sea misericordia? Yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. El Señor puede hacer con la salvación como a Él le place. Por eso, en aquel día van a haber sorpresas. Aquel que está con fentanilo puede que vaya delante de los sacerdotes, de los levitas, de los pastores, de los diáconos, de los líderes de las iglesias, porque pueda que el líder, el diácono, el pastor y el sacerdote no esté sirviendo de limpio ni de puro corazón. Y aquel que está allá con fentanilo en las calles y que duerme en el frío, cuando el Espíritu Santo le toque, se va a convertir de todo su corazón y le va a amar. Y el que más le perdona, el Señor más le ama y le va a servir. Y entonces ahí van a ser las sorpresas. ¿Que no será ese aquel que estaba con fentanilo en las esquinas? Sí, ese es. ¿Y cómo es posible que la trompeta sonar? Ese fue levantado. Y no solamente fue levantado, sino que allá en el reino de los cielos fue galardonado. ¿Cómo va a ser eso? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos a la monotonía y venimos a la iglesia expectando otra vez 2 horas de culto, ofrenda, 2 cantos, una prédica y nos vamos para la casa. Y no vamos con la expectativa de darle una adoración de corazón, romper un alabastro puro en la presencia del Señor y darle lo que en verdad Él se merece, sino que le damos la ofrenda de Caín. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de un corazón agradecido. Para todo hay tiempo, menos para lo del Señor. Y lo poquito que le dedicamos al Señor, a veces de mala gana. Y lo de mala gana a la carrera, y de lo de la carrera a medias. ¿Cómo entonces vamos a alcanzar misericordia? Si el justo con dificultad se salva, ¿en qué categoría estamos entonces? Actuando de una manera en la cual quizás damos la ofrenda de Caín en cuanto a nuestro corazón al Señor. Y es que aquí está bien claro, si el justo dejare su justicia y se corrompiese, no le será contado todo su pasado, y de cierto ese justo morirá. Y morirá no significa la muerte de la carne, sino que aquí está hablando de la muerte eterna, porque se confió en su propia prudencia y se imaginó que por el historial de los hechos del ayer iba a alcanzar misericordia. No se equivoque, no se equivoque. El llamamiento irrevocable para todo aquel que ha sido llamado, Romanos 11:29, habla acerca de que el Dios de misericordia a cada uno nos llama para cierto trabajo en la obra del Señor. El llamamiento en el Señor es irrevocable, es imparable, es incontenible, no tiene caducamiento, fecha de vencimiento. No hay retiro para ser cristiano. No hay vacaciones para ser cristiano. Usted puede tomar descanso laboral, pero vacaciones en el Evangelio no puede tomar y decir: esta semana me voy a desviar, ya que mi currículum y mi historial que traigo de santidad amerita que toque un poco el mundo, porque pueda
que en ese poquito de tiempo seas tomado por un justo que agarró la impiedad de cobija y el Señor venga y te quede sin Cristo, sin salvación y tan solo con el recuerdo de lo que Dios hizo en el pasado. El vivir de las glorias pasadas equivale a aquel que está caducado, aquel que está expirado, y como no tiene más nada que dar en el presente, solamente le toca que vivir de las remembranzas de lo que Dios hizo ayer. Y qué bueno es recordar lo que el Señor hizo ayer. David decía: bendice alma mía a Jehová y no te olvides. Son remembranzas de ninguno de sus beneficios. Mas sin embargo David no estaba estancado, sino que le estaba peleando continuamente una batalla para obtener las victorias y las bendiciones de hoy en el Señor. Pero el que se estanca y dice: no, es que yo ya le serví al Señor mucho tiempo, yo ya visité muchos enfermos, yo ya oré por mucha gente, a mí ya me toca agarrar la light y descansar. Ese asunto pueda que te lleve a la segunda fase de lo que habla Ezequiel capítulo 18. Y esa fase está bastante complicada, porque aquí no dice que el justo va a tener misericordia por el historial de sus obras pasadas. Para los que acaban de venir, Ezequiel 18, 21 en adelante. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él?, pregunta el Señor. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó. Dice: ninguna de sus justicias pasadas le serán tomadas en cuenta. No dice una, no dice ni dos ni tres, dice: ninguna de sus justicias pasadas le será tomadas en cuenta. Es que yo me gané 10 almas, es que en una campaña yo me gané 1000, es que pudiste haber alcanzado todo el mundo, pero si a la final tu alma se corrompe, se perderá en el abismo, se perderá en el infierno. De nada sirve ganar el mundo y a la final corromper nuestra alma y apartarnos del Señor. Qué tristeza sería darnos cuenta que se fue el pueblo del Señor al cual nosotros nos ganamos para Cristo. Allá van los que yo me gané, ve, ahí están los zapatos de los que me gané. Pues te vas a quedar con la recompensa de los zapatos. Porque si el justo se apartase, el Señor no lo tendrá por inocente, lo va a tener por ventajoso, por sucio y no por limpio. Lo va a tener por aprovechado, por quererse aprovechar de la sangre preciosa del Cordero en el Calvario, y no tener por santo, sino que por vil las joyas y las perlas preciosas como es la sangre del Cordero. Hay quienes ya se han cansado. Hay quienes se cansaron y han desistido del Señor y dicen: vamos a dejar al Señor quieto un poco y vamos a probar un poquito. Al fin y al cabo soy joven, al fin y al cabo tengo vida, al fin y al cabo tenemos que disfrutar. El cuerpo lo pide. Y en lo que el cuerpo lo pide, el alma perece. En lo que el cuerpo lo pide y le damos gusto a nuestras sensaciones, a nuestras necesidades de la carne, desatendemos nuestras necesidades espirituales. Ciertamente el espíritu está dispuesto para todo lo de Dios, pero la carne se opone. La carne se opone, ¿sabe por qué, amado hermano? Porque dice la palabra del Señor que cielo y tierra pasará, que los elementos de esta tierra serán todos consumidos como estopa. Entonces dice la palabra que cuando este cuerpo corruptible se muere, vuelve a la tierra. El espíritu vuelve a Dios y el alma está esperando por un juicio en aquel día, para ser juzgado por sus obras, así sean buenas o sean malas. O sea que el alma es eterna, el espíritu es eterno porque vuelve a Dios también. Ahora la carne no le importa, porque la carne sabe que va para la tierra. La carne sabe que ella no va para el cielo, porque dice que este cuerpo corrupto, corruptible, que se enferma, que se cansa, que solamente quiere cobijas de seda,
ese no va a entrar en el reino de los cielos. Este va a ser transformado en un material diferente. Por eso este cuerpo le da sueño y no quiere que el alma se vaya a gozar en la palabra. Por eso que este cuerpo quiere emborracharse, porque quiere adormecer el espíritu para que no se dé cuenta lo que está pasando. Por eso este cuerpo tiene necesidades e instintos bajos, pasiones desordenadas, juveniles, porque lo que necesita es corromperse para morirse rápido, para regresar al lugar de donde salió, que es la tierra. Este cuerpo quiere ser abono para un cactus, para una flor, para el zacate. Él quiere volver, a él le urge volver. Es más, mientras yo predico esta palabra, yo me muero acá, pero usted se está muriendo allí. Le queda menos vida. Y se oye raro, pero hace 10 minutos usted tenía más vida, ahora tiene menos. ¿Amén o no amén? Aleluya. Dígale, denle la mano a su hermano y dígale, parece que te estás muriendo. Y esa es la victoria del cristiano. ¿Cuántos de aquí quieren ir para el cielo? Pero no se quiere morir. O sea que se quiere ir entonces como Elías, con todo y zapatos y con todo un bacon egg and cheese, masticándolo. Con todo y el chicle se quiere ir para el cielo. Tenemos que morir. Entonces ese es el proceso. Ese es el proceso, y nosotros tenemos que entender que nos estamos muriendo. Esta carne se está envejeciendo. Y gloria a Dios por eso, porque entonces se cumple la palabra que dice, porque nuestra redención está cerca. Ayer la hermana Winel tenía 15 años, la hermana Zulma, la hermana Maribel, mi hermanita también. ¿Se recuerdan? Es 15 años. Amén. Ahora, mírense las canas, óiganse las rodillas. Aleluya. Y se va a dar cuenta que estamos avanzando. Gloria al Señor por eso. Y es por eso que nos tenemos que apegar más que nunca ahora a la santidad en el Señor, ya que todo el historial del ayer es que yo iba a las asambleas de Dios, yo era bautista, anglicano, presbiteriano, lo que sea que usted haya sido, amado hermano, y todo lo que hizo en el ayer no le será tomado en cuenta. Que si el mejor evangelista se ganó en las cruzadas multitudinarias 2 millones de personas, gloria a Dios, amén, aleluya. En ese momento fue agradable a los ojos del Señor. Pero si este se corrompió, si este se volvió a su pasada manera de vivir, y el viejo Adán nació en él y se multiplicó en frutos no constructivos, sino que destructivos, nocivos para el prójimo, más bien este perdió su alma. Y ese es el punto de esta noche. Nadie será juzgado por su pasado. Nadie, ni el justo ni el impío. ¿Sabe por qué va a ser juzgado el justo y el impío? Por lo que esté haciendo el día que venga a llamarnos cuentas del Señor. Por eso rogamos al Señor que nos encuentre haciendo lo bueno. Imagínense qué terrible. Toda una vida, ayuno, oración, vigilia, culto los jueves, culto los domingos, abstenerse de fiestas, abstenerse de un montón de cosas y vivir una vida en santidad, y al final te fuiste con tu amiguita que te invitó y agarraste unas vacaciones en el mundo y dijiste no pasa nada. Al fin y al cabo, el apóstol Juan dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecaste, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y nos columpiamos de ese texto y decimos: ahí está el abogado. Nadie da la garantía que en esas vacaciones haya vez de vuelta y podamos regresar. ¿Hay cuántos en esas vacaciones se han quedado enterrados en un panteón solos, sin Cristo y sin salvación, y solo quedan las historias? Y muchos dicen: tan bueno que era. ¿Pero cómo murió? Pues murió bien drogado con una doble dosis.
pero era bueno. Lean Ezequiel 18. Murió borracho, pero era bueno. Lo encontraron en un motel muerto, pero con otro que no era su esposo, con otra que no era su mujer. Sí, pero era bueno. Entonces dice la palabra, era bueno. Era bueno. Pero cuando le llegó el momento de dar cuentas, fue hallado con balanza escasa. No dio la pesa, no dio la talla, no dio la medida. Y el Señor le dijo, mene, mene, tekel, uparsin. No da la medida, serás cortado. Por eso tenemos que cuidar esta grande salvación con temor y con temblor. ¿Cuándo? Los domingos y los jueves, todos los días. En el trabajo, en la calle, en la ciudad, en el campo y a donde vayamos, sea joven o sea viejo, ya que no se sabe cuándo va a haber un tiroteo, una bala perdida, le pegan a 2, 3 en la cabeza y se murieron. Aleluya. Es que mis signos vitales son buenos, 80, 120, 120, 80. No tengo azúcar, amanezco 80, lejos de prediabético. Está bien, la bala no pregunta tus signos vitales. Un accidente de tránsito no pregunta tus signos vitales, ni tu edad, ni si te bañaste, ni si comiste, ni nada. No te da tiempo ni de recoger la ropa que dejaste secando en la lote, ni tiempo de eso. Cuando la muerte presenta su acta en la presencia del hombre, no da tiempo de nada. Ahí es donde se dan cuenta que dejó uno los calcetines debajo de la cama. Ahí es donde se dan cuenta de todas las pobrezas y bajezas del hombre. ¿Por qué? Porque la muerte no avisa. Es por eso que tenemos que estar preparados, como que si la venida del Señor fuese hoy. ¿Habrán señales? Sí. El Señor vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no avisa cuándo va a llegar, más bien le vela el sueño al que le va a hacer su fechoría. Más bien se da cuenta cuando se apagaron las candelas. El ladrón vela, el ladrón está observando. Pero nosotros tenemos que velar como que si el ladrón se fuera a meter en la noche y estar contentos esperando ese momento, ya que pueda ser hoy mismo. Y qué bueno que viniera el Señor hoy en la noche, que sería lo más lindo que pudo haber pasado en toda la faz de la tierra, que el Señor viniera hoy. Qué cosa más hermosa. Amanecer mañana tempranito todos en la presencia del Señor. Pero qué triste ponerse a ver, si es que se pudiese conocer uno, y ver que los hermanos se quedaron y que no están y que no alcanzaron misericordia. Porque le voy a decir algo, en ese trono blanco, en ese gran día que vamos a compadecer por nuestras obras, ya no va a haber abogado. Ahora tenemos abogado. En ese día solo va a existir el juez y yo, el juez y usted, nadie más. Pero vamos a salir nosotros solitos y desnudos, y el Señor nos va a decir: esta es la película de tu vida, este fue el momento en el que te encontré, así estaba tu corazón en el momento que te encontré. Ahí es en donde muchos dirán: ¿a qué hora pasó esto? Ahí será el lloro y el crujir de dientes, el rechinar de los dientes de muchos. Y muchos van a alegar, todavía se van a poner medio brincones y van a decir: Señor, ¿cómo va a ser esa injusticia que yo no me voy a salvar si en tu nombre echamos fuera demonios? Está hablando de un ministro. En tu nombre hicimos sanidades, un hombre que hacía sanidades, prodigios, milagros. De cierto os digo, no os conozco, hacedores de maldad. No os conozco. Triste, ¿verdad, hermano?
¿Por qué? Porque aquí dice que el postrer estado es lo único que será contado en el hombre. No el primer estado, el postrer estado. Si el justo cambia su justicia por la sinvergüenzada, se muere. Pero si el impío cambia su impiedad y su sinvergüenzada por los trapos limpios y las vestiduras resplandecientes, de cierto, dice el Señor, no morirá, sino que vivirá. Es la promesa del Señor. Que el Señor nos encuentre haciendo lo bueno. ¿Qué significa postrer? Lo contrario de primer. Postrer es el último momento, el momento final, su postrer estado, el último momento, es lo único que será contado. Así que nosotros, hermanos, si algo hemos hecho para la gloria de Dios, porque no es que nosotros hayamos hecho, dice que Él es el que da el querer como el hacer según su misericordia. Si algo nosotros hemos hecho para el Señor, eso quedó ayer. Hoy vamos a hacer lo que nos corresponde hoy, y mañana lo de mañana, si es que el Señor nos da un mañana. Porque muchos van a amanecer en una funeraria, y a veces pensamos que solamente esas noticias salen en otros lugares, con los apellidos diferentes. Y en cualquier momento puede aparecer el nombre de nosotros, y nosotros los que esperamos en el Señor, para nosotros dice que la muerte es honorable, honrosa. Para nosotros es de ganancia el morir en el Señor. No descuidemos esta tan grande salvación, ya que no hay dos Cristos, ni dos crucifixiones. El Señor ya murió por nuestros pecados, y si tenemos por vil, por cualquier cosa, por vana, la crucifixión y muerte del Señor y la sangre del Cordero en el madero, no hay más nada que hacer. Si la sangre de Cristo no es suficiente para el pecador, entonces ¿qué le es suficiente? No hay nada mejor. No hay nada que pueda salvar al hombre, al pecador, sino que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No es por obras para que nadie se gloríe y diga yo hice, yo di, yo levanté, yo edifiqué, sino que la salvación es por gracia. Amén. Tomando en cuenta eso, que el Señor nos encuentre haciendo lo bueno. Póngase de pie y vamos a dar gracias